que me entiendan. Entonces ahí ustedes saben. Bueno, vamos a empezar con enfermedades que atacan al aguacate en México. Y vamos a comenzar. ¿Me están oyendo? Sí, profe. Bueno, esto ya lo vimos. Es un cuadrángulo donde interviene el hombre y para que se presente la enfermedad es el cuadrángulo, que el hombre puede alterar todas las condiciones de los vértices del triángulo. Cuando hay una distribución homogénea, lo amarillo son síntomas de y lo verde son árboles. Es una hectárea de aguacate. Acuérdense que si es de 10 por 10, pues más o menos van a ser 100 aguacates por hectárea. Entonces, las enfermedades se distribuyen en base a patrones. Por ejemplo, si es la del suelo, es en manchones, ¿sí? Si es aérea, pues va a ser de donde sopla el viento al interior de la huerta. Entonces tienen distribuciones las enfermedades. El estado avanzado de un problema, pues vemos ya árboles muertos de aguacate o árboles amarillos que van a morir. Árboles verdes que están sanos y verde pálido que empiezan a enfermarse. Entonces hay que observar los problemas de las enfermedades en base a lo que vimos. Manchones son pudriciones del suelo. Pudriciones del suelo. ¿Sí? En manchones o en líneas, según se vaya moviendo el agua. Porque acuérdense que el agua tiene una influencia muy alta en el desarrollo de enfermedades del suelo. En enfermedades que son aéreas, pues donde se vaya moviendo el viento, predomina el viento, se van a ir moviendo las enfermedades. Viento y agua de lluvia. Por ejemplo, aquí el viento obviamente viene de la izquierda a la derecha. Esto se va a enfermar si no se hace un buen control. Entonces, eso es importante. Entonces, en aguacatero y en todos los frutales, todos los problemas de enfermedades, el 60% viene del vivero. O sea, el problema de los árboles frutales vienen de viveros, porque no tienen buenos viveros sanos para producir el árbol que van a ir a llevar al campo. Entonces, el verdadero problema, el 60% viene de viveros, 25% de las parcelas construidas en campo y el 15% de prácticas de cultivo. Entonces, más o menos así, en aguacate y en todos los frutales, es el desarrollo de enfermedades. O sea, no tienen viveros sanos. Es el problema. No hay viveros sanos. ¿Cuál fue el 25%, profesor? ¿Qué? ¿Cuál fue el 25% que había mencionado? 5% ya de campos contaminados. Y el 15% de el hombre mete patógenos al campo, a la huerta. Y el 60% viene de viveros. Va a venir de viveros. Entonces, ese es el problema de la fruticultura en malos o en viveros que están enfermos. Y en aguacate, pues no es la excepción. Entonces, en vivero, ¿qué vamos a ver? Árboles amarillos, defoliados y raquíticos. Amarillos, defoliados y raquíticos por ausencia de raíces. Es importantísimo el sustrato de germinación y el sustrato donde va a crecer ya en el cepellón ya la planta germinada. Entonces hay que hacer un sustrato totalmente inocuo. Acuérdense que como los viveristas forman sus sustratos, principalmente con arena de río, con materia orgánica y hojarasca del bosque, pero nunca desinfestan estas partes de la tierra que va a constituir la tierra, y ahí vienen muchos problemas. De bosque viene infinidad de problemas de hongos o plagas que atacan a los árboles forestales. En la arena de río y en la hojarasca, pues también viene mucho problema. Entonces, tenemos que desinfestar. El primer paso es desinfestar. ¿Cómo pueden desinfestar los sustratos donde van a sembrar
sus plantas van a germinar y a dejar que se desarrollen los árboles frutales. Uno, por solarización. Se atraen, hacen su mezcla, le ponen plástico y dejan solarizando 15, 20 días. Dos, por aplicación de agua caliente para que el agua caliente mate a todo lo que está en el sustrato donde se va a germinar. Tres, con formol al 10%, aplican formol al 10%, le ponen plástico y ahí dejan que se vaporice. Y la última opción es usar fumigantes del suelo como metán sodio y metán potasio por caros y contaminantes. Entonces, ese es el primer paso, obtener sustratos sanos, limpios, inocuos para poder germinar y hacer que crezca el árbol. ¿Qué síntomas vamos a ver en viveros? Árboles amarillos, tristes, o sea, con el síntoma de pinastia, que ya les dije que es el síntoma de pinastia, este es el síntoma de pinastia. Defoliados, árboles defoliados, amarillos, raquíticos, totalmente raquíticos como este, cáncer de ramas y ramas secas. Todo esto son los síntomas que vemos en viveros, ¿sí? También la semilla es un gran vehículo para llevar. La semilla, en este caso de aguacate, es un gran vehículo para llevar patógenos. Hay que desinfestarlos con Vitavax 500. Ya le estoy dando cómo los controlen. ¿Qué complejo de patógenos tenemos en los viveros y causando cánceres de ramas? Va a ser este hongo Nectria gallígena, un ascomiceto. Su fase asexual es Fusarium. Phytophthora hevea, perdón. Es que, bueno, yo solo estoy viendo la pantalla de la primer diapositiva, no veo que le cambie o algo así. ¿Corrió? Ahí. No. Sí, profe, igual estoy viendo la primera página. Aquí ya corrió. No, profe, no guarden. No, profe, nada. Está como congelado allá. Ya, profe. Ahí la están viendo. Ahí la ven. Sí, profe. Listo, profe, ya se ve. ¿Esto ya lo vieron? ¿Me entendieron esto? Eso no pasó, profe. Bueno, entonces aquí está el título. Aquí les digo del triángulo de la patogénesis con el hombre. Aquí el desarrollo de las enfermedades, que en las huertas tienen una distribución. Si es una distribución en manchones, es un patógeno del suelo. Si es en manchones, parches o líneas, un patógeno del suelo. Si es homogéneo, aquí sí la están viendo, si se mueve la esta. Si es homogéneo, es por donde predominan los vientos, de izquierda a derecha o viceversa, o como sea, va la diseminación de la enfermedad. ¿Sí lo están viendo? Aquí les dije que en vivero hay árboles amarillos, defoliados y raquíticos. Aquí están. El verdadero problema, el 60% viene de vivero, 25% parcelas contaminadas y 15% de prácticas de cultivo. Prácticas de cultivo incluye los hongos que se van en semilla. ¿Qué síntomas vamos a ver en viveros? Árboles amarillos con pinastia, hojas que están directas al suelo, con tristeza, defoliados, amarillos, raquíticos, con cánceres y ramas secas. Estos son los síntomas que vemos en los viveros. Para evitar el daño en viveros, ya les dije que tenemos que utilizar el sustrato totalmente inocuo, este sustrato totalmente inocuo, abrir aquí más las hileras para que haya ventilación, porque obviamente llueve, y además de esto, tratar de que esta planta, este cepellón, no esté pegado al suelo, porque aquí se hace esta maceta
con el suelo, se hace se hace lodo, y el lodo no deja que pase el agua. Entonces lo ideal es meterle, pues no es caro, un vivero de estos lo paga, tela de gallina, ¿sí? Alambre de tela de gallina para hacer los corrales de gallina, para que no se haga el sello de lodo y pueda circular el agua. Pues si aquí no circula el agua, se nos va a podrir todo esto. Entonces todo eso hay que hacerlo en los viveros. Entonces los síntomas ya se los dije. Vamos a empezar con cánceres de troncos y ramas. Cánceres de troncos y ramas en frutales son muy importantes. Puede haber varios patógenos. Nectria, que es un ascomiceto con Fusarium episferia. Phytophthora, varias especies de Phytophthora, Hevea, Bromeria, Citricola, Cinnamomi, que son omicetos. Basidiomicetos, Ganoderma y Armillaria. Otra vez ascomicetos, Roselina necatris con Dermatophora necatris. Cuando está el signo igual es que es fase sexual y fase asexual. Cuando está el signo de igual. Fase sexual y fase asexual. Los síntomas de cánceres de ramas es pudrición de la corteza. Hay un tizón en la corteza, hay desprendimiento de la corteza de la madera y la pudrición se va hacia adentro, como está aquí, hacia xilema y floema. Entonces, si hay pudriciones de ramas, pues va a haber secamiento del follaje. ¿Cuál es el proceso de secamiento del follaje? Falta de agua. Primero, falta de agua. ¿Por qué? Porque hay pudrición de xilema y floema. Va a ser falta de agua, luego amarillamiento, o sea, marchitez, amarillamiento, necrosis, muerte descendente de ramas y defoliación. Aquí estamos en el proceso de muerte de hojas, muerte de ramas. Entonces, este cáncer, en este caso particular, es causado por Nectria gallígena. Entonces, a lo largo de los frutales vamos a ver los diferentes cánceres. Estas enfermedades son importantes porque van a matar al árbol, matan al árbol por la obstrucción del hongo en el xilema y el floema, como está aquí. Aquí es un corte de xilema y floema. Las condiciones favorables para los cánceres de tallo y ramas va a ser, fíjense bien, falta de drenaje en el suelo, o sea, suelos muy pesados. Falta de materia orgánica. De una vez vamos a decir cuál es la materia orgánica adecuada. Va a ser estiércol intemperizado, del que quieran, de vaca, de res, es lo mismo, vaca, de marrano, de caballo, de gallinas, de lo que quieran, pero intemperizada. Porque si meten estiércol crudo, es fitotóxico, porque al estarse en contacto con el agua, secreta ácidos que son dañinos, fitotóxicos a la planta. No eliminar plantas arbences. En lugar de eliminarlas, hay que incorporarlas. Hay que incorporarlas para que haya materia orgánica. Y en el cajete, o sea, no eliminar plantas hierbas, preferentemente gramíneas, y agregarlas al cajete. Para que haya materia orgánica, hay enmienda orgánica por estiércoles y suban los organismos biológicos que nos van a crear un control biológico aquí abajo en la raíz. Aquí hay un corte de una raíz. Entonces, el exceso y falta de agua también nos crea condiciones favorables para el cáncer del tallo. La falta de agua, pues son plantas marchitas. Exceso de agua crea condiciones anaeróbicas aquí abajo, condiciones anaeróbicas donde la raíz no crece, no respira y es condición adecuada para patógenos del suelo. Entonces, otro factor que condiciona a los árboles para que sean atacados por cáncer de tallo y ramas es ataque por plagas, por insectos, daños por granizo, viento, heladas y daños de, ¿qué es güiro? ¿Saben qué es güiro? Alta densidad de siembra y árboles con falta de poda. ¿Saben qué es esto? ¿Nadie sabe? ¿No saben? ¿El güiro, profe, o cuál? Sí, el güiro, No. daño de güiro. No, profe. Son daños de roedores. Entonces, ¿cómo se controla este problema de cánceres de rama? Fíjense bien. Hay que pintar troncos para prevenir, no curar, prevenir el cáncer de tallos. ¿Cuál es? Preventivo, o sea, para hacer esta pintura preventiva. Agua,
pintura vinílica, el Trimet, que son fungicidas, Trimet Isaprol y Cercovin. Estos 3 son fungicidas. Entonces es agua, mezclar estos 3 fungicidas más pintura vinílica para que agarre bien la mezcla que estamos aplicando a 1 metro de altura del suelo. Ese es preventivo. Curativo, agua, pintura vinílica, igual fungicidas, pero aquí le agregan el Ridomil. Estos 3 son para ascomicetos, pero para curar ya meten el Ridomil, que es para Phytophthora, en este caso los 3 Phytophthoras que vimos, Phytophthora cinnamomi, Phytophthora boehmeri, los 3 Phytophthoras. Entonces, son las 2 formas de evitar cánceres de ramas, que pueden ser causados por estos patógenos, por todos estos patógenos. Entonces, ese es, estoy dando una sesión práctica, ¿eh? ¿Está claro lo de cáncer de ramas? Después, cuando veamos otros frutales, vamos a ver cada uno en forma individual como son. Pero ahorita les quiero dar así porque está buena esta exposición en aguacate. ¿Tienen preguntas para cáncer de ramas? Y ahí está la cura, chavos. La prevención y la cura. Profe. Sí. ¿Cuál es la función de la pintura vinílica? O en sí para... Vas a hacer una... ¿Qué es lo que hace? El vinil queda como una capa de plástico. Como una capa de plástico. Y no va a inhibir la acción de los fungicidas. Y además pintas, queda la capa de plástico y aquí, aunque haya rebote de agua, el agua se lava. Más los fungicidas. Pintado así. 100 árboles por hectárea, pues un chavo a lo mejor se pinta los 100 árboles, así como están aquí, los pinta en un día, un trabajador. ¿Sí? Bueno, esa es la función de la pintura vinílica. Ojo, esto también se utiliza, esto preventivo y curativo, para sellar podas. Muchas veces nacen podas de rejuvenecimiento o podas para quitar chupones o diferentes tipos de podas y no tapan la herida que se le hizo a la rama. Con esto se debe de tapar la herida que se le hace a las ramas de podas. Bueno, problema número 1 del aguacatero en México, Phytophthora cinnamomi. La tristeza del aguacatero. Bueno, le llaman tristeza porque deja los árboles al principio así. Este síntoma es de pinastia, falta de agua, hay marchitez. Obviamente, si vemos un síntoma así de marchitez o de pinastia, quiere decir que el problema está aquí abajo, en las raíces. Entonces van a las raíces y van a observar raíces totalmente podridas, de color negro. Esta pudrición, para el caso de Phytophthora, es una pudrición negra homogénea, como está aquí, hasta que mata totalmente la raíz. Entonces, cuando ya así empieza, vemos marchitez. Cuando ya mata totalmente la raíz secundaria y primaria, empieza a haber amarillamiento, defoliación y muerte descendente de ramas, y el árbol muere por completo. ¿Cómo en este nivel de enfermedad, cuando apenas se necrosan las raíces secundarias, cómo saber qué es Phytophthora cinnamomi? Ustedes meten los dedos aquí, como si metieran los dedos entre un lápiz, y la consistencia de esta raíz es totalmente quebradiza, señal que es Phytophthora cinnamomi, es un omiceto. Entonces, inicia sus ataques en raíces secundarias y en el verano llega a raíces primarias. En 6 meses nos mata un árbol. Póngale que mate 5 árboles por año, si no hacen ustedes el control eficiente, pues en 5 años ya no tienen huerta de aguacate por Phytophthora cinnamomi, un patógeno que ataca a 400 plantas, entre los cuales están árboles forestales, cedro, pinos, caobas, etcétera, y muchos árboles frutales y muchas plantas herbáceas. Bueno, ahí están los síntomas. ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico? Porque hay un micelio blanco en las raíces. Ahí hacen una preparación ahí en el laboratorio, y lo que van a observar va a ser esto: hifas, micelio liso, con un esporangio oval, como está aquí, está el esporangio oval, y con zoosporas que salen. También nos va a formar clamidosporas, todo en la raíz. Entonces, por eso yo les digo que era importante lo que les dije, y si no quieren estudiar, pues yo voy a estar hablando al aire, no me van a entender cuando les digo, en la raíz podrida va a estar micelio liso, va a estar esporangios, van a estar zoosporas y clamidosporas. Así se hace el diagnóstico. ¿Y por qué? No nomás el diagnóstico, esto al correr el agua, según sea el nivel, para la pendiente donde sea,
va arrastrando en el suelo esporangios, esporas y clamidosporas para infectar otros árboles. Entonces, por eso es una enfermedad del suelo y se presenta en forma de manchones. Bueno, ¿qué suelos van a favorecer a esta enfermedad? Suelos arcillosos, suelos que retengan agua, suelos que no tengan mucha materia orgánica, suelos totalmente contaminados y suelos donde el agua se acumule cerca de los árboles. Por ejemplo, aquí la pendiente está para acá, aquí va a acumular agua, aquí va a ser los principales problemas de Phytophthora cinnamomi. Estos suelos son los que favorecen a esta enfermedad Phytophthora cinnamomi en aguacatero. ¿Está claro? ¿Cuál es el manejo de Phytophthora cinnamomi y de otros patógenos del suelo, como armillaria, ganoderma, gilaria, pudrición tejana, rhizoctonia y fusarium? Ojo, en árboles frutales. Ya luego cuando veamos, pero ahorita me gusta esta porque aquí vemos ya los tratamientos de enfermedades del suelo. Es imposible utilizar fungicidas. Es imposible, por ejemplo, que en este árbol que llega a la raíz, ahí está un corte de un perfil de suelo. Este árbol de aguacate, si tiene una copa de 6 metros, pues la raíz va a tener por lo menos 3 o 4 metros hasta acá abajo. Es imposible que si ustedes pongan un fungicida llegue hasta abajo. Tenemos que hacer enmiendas biológicas. Con fungicidas no podemos controlar patógenos del suelo, mucho menos en frutales, por el sistema radical tan grande, tan grande. Entonces, en base a eso, hay que incrementar los enemigos biológicos. ¿Cómo? Pues agregando agua, agregándole tricoderma, enraizadores a la misma agua para fomentar la formación de raíces y Bacillus subtilis. Van a decir, ¿de dónde sacamos estos agentes biológicos? Los venden de forma comercial en las agroquímicas. Tricoderma es el Tricodex y Bacillus es el Serenade de Bayer. Entonces hacen este tratamiento y lo aplican en el agua del riego, siempre que rieguen, en donde ustedes crean que van a tener problemas con pudriciones de la raíz, con todos estos, chavos, todos estos. Además del tratamiento biológico, hay que enmendar una enmienda con estiércol, de res, de gallina, de puerco, de caballo, de lo que quieran, ¿sí? Entonces hay que meterle 20 kilogramos de estiércol a árboles de 2 años, 40 a árboles de 4 años. Es muy alta la proporción, pero así tiene que ser. Entonces, como vaya creciendo el árbol, van aumentando la cantidad de estiércol. ¿Cómo lo van a meter? Intemperizado y enterrándolo al suelo. Todo esto con el objetivo de incrementar tricoderma y bacillus en el suelo para que nos maten a todos estos patógenos que pudren raíz. Ahorita vimos específicamente Phytophthora cinnamomi. Nota, aplicar cada año si el caso es muy severo, cada 2 años si es intermedio y cada 3 años si ustedes creen que no tienen problema. Pero además de incrementar enemigos naturales, crean condiciones de nutrición óptimas para el desarrollo de los árboles. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, bueno, profe. Aplicación en drench, pero esta aplicación de drench, pues está duro que llega a las raíces ya hasta abajo. ¿Saben qué es el drench? ¿Saben cuál es la aplicación en drench? Es como un canal de agua. Agarran la bomba y le quitan la parte final de la espiguilla para que salga un chorro, para que no salga en forma de aspersión, no salga en forma de aspersión, sino salga en forma de chorro, ¿sí? Entonces van a utilizar agua, 2000 litros, sulfato de cobre, 2 kilogramos, Trimed, otro fungicida, Cercovin, 1.5, Ridomil, estos 3 son para ascomicetos y basidiomicetos. El Aliet o Ridomil es para omicetos y el Benlate Tecto igual para ascomicetos y basidiomicetos. Esta receta, chavos. Van a hacer 20 litros por árbol, en un árbol de 2 años, 30 litros uno de 4 años, y así se van. Ahí les dejo la receta, ¿sí? Aplicar antes y después de lluvias por 2 años preferentemente. Ya después no van a tener problema, porque aunado a esto, hicieron lo anterior
y van a tener enemigos naturales. Ahí les dejo la receta. End-range. ¿Qué quiere decir end-range? Que se lo echan en chorro al sistema radical. O sea, los 20 litros los aplican así como con cubetas, no con aspersora, con cubetas, a todo el cajete del árbol, Y ahí está la receta. Para curar cualquiera de estos también es muy difícil, muy difícil. Pueden utilizar sulfato de cobre pentahidratado por cada árbol, de 2 años, 30 gramos, de 2 años, 200 gramos, de 2 años, 300 gramos y así. 6 años, entonces pueden aplicarlo antes y después de las lluvias por 2 años preferentemente. Pero es muy difícil que se cure cuando un árbol ya está podrido de la raíz, acuérdense. Y es muy difícil que se cure si un árbol ya está infectado en las raíces de abajo de más de medio metro hacia abajo. Es muy difícil. Bueno, otra forma de aplicar fungicidas, fíjense bien, esto es la aplicación mediante inyectores con un taladro llegan al xilema y al floema del árbol, ponen una aguja de veterinario, aplican nutrientes como el Nutrifiti Magnum, que son micronutrientes, pueden meterle ahí 2 gramos por mililitro de ridomil o de fosetilal y de benlate, y ponen una manguera como si estuvieran poniendo suero a un caballo, a una vaca, pero se lo están poniendo al árbol. Cuelgan la botella de acá, hacen un agujero con una broca, ponen una jeringa de veterinario, de las grandes, de las muy puntiagudas, del que son muy, muy grandes, ponen una manguera y ponen como si fuera suero al árbol. Entonces, esto ha tenido buenos problemas, porque aquí sí llega el fungicida al floema y sí baja a la raíz, ¿sí? Entonces ha alcanzado muchos beneficios en Uruapan, hasta incrementando 5 toneladas por hectárea, haciendo aplicaciones de micronutrientes y de fungicidas con inyecciones a los troncos. ¿Preguntas? Profe, ¿esa alternativa también se podría ocupar en cítricos? Sí, en todos los árboles. Yo doy esta porque esta lo pueden utilizar en todos los árboles frutales que se siembran en México. Entonces, bueno. ¿Qué costo tiene ese tratamiento? Perdón, no te oí. ¿Qué costo tiene el tratamiento? Es barato porque tú haces en una botella de 2 litros, no te sale ni en 50 pesos el tratamiento. Con este micronutriente, con Nutrifito Magnum, le meten benlate, 2 gramos por litro de agua, y le meten ridomil, 2 gramos por litro de agua, más esto, y obtienen este incremento en producción, chavos. Yo se los paso al costo. Ahí está, mire, inclusive aquí lo meten con jeringa de veterinario, pero ustedes lo pueden, aquí están las jeringas, pero ustedes lo pueden poner con, así como si pusieran sueros a una vaca o a un caballo. La ventaja de esto es que no se mueve, y que ahí pueden dejarlo, estando poniendo suero. Todos los frutales en México lo pagan este tratamiento, chavos. Ahí está el Nutrifito Magnum. No, yo no trabajo para nadie, pero yo lo hice, lo tengo en mi huerta y me da buenos resultados. Bueno, ¿con qué obtenemos con esto? Bueno, vean cómo hubo una poda de un árbol enfermo, se recuperó el árbol enfermo y ahí hubo un 30% mayor de rendimiento. No miento, chavos, ahí está. Bueno, el sulfato de cobre es un muy buen fungicida. Les dije que todos los de acción local son muy buenos fungicidas, porque pueden ustedes aplicarlo sin ningún problema cada 15, cada 20 días, porque no crea resistencia. El cobre les dije que es multisitio, lo pueden aplicar igual para pudriciones de raíz, pero por inyección, ¿sí? Por vía foliar, nomás el nutriente foliar. Acuérdense que por vía foliar nada llega a la raíz, ya les dije, nada llega a la raíz. Entonces pueden utilizarlo por inyección, el sulfato de cobre, más lo que les platiqué. Aquí, por ejemplo, vemos en caja Petri a Phytophthora cinnamomi, testigo cómo crece, y tratamientos con sulfato de cobre, con fosetilal y con ridomil. El sulfato de cobre tan bueno como los caros, el aliel y el ridomil, un trabajo de laboratorio, y lo pueden utilizar aquí. Y en los viveros, ahí sí pueden regar con la solución que les dije anteriormente, porque pues, la raíz es pequeña y obtienen árbol.
Muchachos, tener viveros en zonas de regiones frutícolas es un muy buen negocio, ¿eh? Nadie produce árboles sanos. Yo le estoy dando la receta para producirlos. Bueno, si quieren, si no, pues no me hagan caso. Bueno, Rhizoctonia solani también nos va a causar pudriciones de raíces. Vean, Rhizoctonia solani ataca a 600 plantas, chavos, 600 plantas. Es un hongo que habita en el suelo. Bueno, aquí, ¿cuál sería? Ya también le estoy dando la práctica, ¿eh? La práctica es dibujar esto, y luego dibujar al agente causal. Aquí está el agente causal. Estamos viendo enfermedades también del aguacate. ¿Me entendieron? Bueno, la primera fue la de pudriciones de ramas. Aquí está Phytophthora cinnamomi. Los síntomas más el esporangio, micelio liso, zoosporas y clamidosporas. Entonces tienen que estar ustedes atentos. Aquí ya vamos a ver la práctica. ¿Por qué? Porque es lo que veríamos allá en laboratorio de parasitología. Bueno, Rhizoctonia solani es un habitante natural del suelo. Aquí está el hongo, únicamente forma micelio, con micelio septado, con ramificaciones en ángulo recto, 90 grados. Este es Rhizoctonia solani. El síntoma es cánceres de color café rojizo, cáncer de color café rojizo. Este es el hueso del aguacate, acuérdense, no es un tumor, es el hueso del aguacate. Cánceres de color café rojizo que nos pudre y llega al xilema y floema y mata totalmente a la planta, causando la pudrición del cuello, marchitez, caída de hojas, necrosamiento y muerte ascendente de ramas. Nos mata principalmente árboles jóvenes. Para su manejo, pueden usar lo que ya platicamos anteriormente, ¿sí? Vean, aquí es en cajas Petri, sin tratamiento químico. Vean, el Venomil es buen producto, el Tecto 60 también. El que no es bueno es el Trimet, no es bueno. Tampoco es bueno, el PCNB es muy bueno, es El Ridomil no lo va a controlar porque es un omiceto, es un ascomiceto, no lo va a controlar el Ridomil. Ahí está la acción del Ridomil y del Aliet y sulfatos de cobre. Entonces se puede controlar con Venomil y con Tecto 60 y sulfato de cobre. Siguiente enfermedad es verticillium. Siguiente enfermedad es verticillium. Verticillium es un hongo mitospórico. Cuando es imperfecto es lo mismo que mitospórico o deuteromiceto. Es fase asexual. Ataca el haz vascular de las plantas. Pudre la raíz, así está el daño, pudre la raíz. Llega, sí es sistémico, llega al xilema y al floema, y este es el hongo. Luego lo vamos a ver mejor en otras. Este es los conidióforos y conidios del hongo. Este es el daño. También nos causa pudrición de follaje. Es Verticillium alboatrum. Ataca también a 600 plantas. Rhizoctonia también ataca a 600 plantas. Nos mata plantas y entonces ya llevamos varias de pudriciones de raíz. Bueno, enfermedades del tronco. Ya vimos pudriciones, ahora vamos a las del tronco. Este es el hongo de repisa, un basidiomyceto que recibe el nombre de Ganoderma. Este hongo ataca a árboles a nivel de tronco, llega al xilema floema y nos causa este secamiento del árbol. No se presenta en forma de epidemia, 1 o 2 árboles por hectárea, pero ya son muchos problemas que tenemos de muerte de árboles por esta. Este es el hongo, es un hongo de repisa, Ganoderma, y hay pudrición de ramas y obviamente pudrición de troncos y secamiento total del follaje. Por lo general, aquí abajo hay Phytophthora cinnamomi, Rhizoctonia o Verticillium. Este es un hongo secundario, no es el que mata al árbol. No se hace control, sino hay que tener huertas bien cuidadas y bien fertilizadas. Bueno, aquí está el hongo que les digo, ¿sí? En este caso es Armillaria, es otro hongo del suelo. Va a causar pudriciones de raíz de este tipo, vean las pudriciones blancas de raíz, con rizomorfos o con acumulación de micelio en forma de abanico, y nos va a formar basidiocarpos de esta forma, de color miel, de esta forma. Es también un hongo que causa pudrición del suelo. Entonces se controla como ya les dije. Bueno, vamos a patógenos de ramas.
La más importante es esta, Coletotrichum, la antragnosis por Coletotrichum, que ataca ramitas tiernas, ataca frutos y ataca hojas. Puede ser, lo más importante es Coletotrichum y el otro es Phomopsis. Causa esta muerte descendente de ramas. Yo creo que ustedes, si son de zona aguacatera, han visto que hay una muerte, una necrosis de ramas de esta forma. Aquí no hay problema en la raíz, sino es una muerte de puntas, muerte descendente de ramas, de arriba hacia abajo, que va matando las ramitas, causado por Coletotrichum y Phomopsis. Puede causar daños de 4 a 12% de pérdidas. Estas pudriciones son necrosis que quedan de forma local, pueden llegar al xilema, al floema y causa muerte descendente de ramas. Hay un complejo de hongos, el más importante es Coletotrichum, también tiene Verticillium, Fusarium, todos estos nos causan muerte descendente de ramas. Pero el más importante es Coletotrichum. Bueno. Pudrición tejana. También tenemos, pudrición tejana es otro patógeno que nos va a causar pudrición de raíz. Pudrición tejana es Phimatotrichopsis omnivora. Ataca igual como a 500 plantas, chavos, dicotiledóneas. Causa pudriciones de raíces, como está aquí. Estas pudriciones de raíces se forman los rizomorfos de color café, como los que vimos cuando vimos rizomorfo, pudren la raíz y por un tiempo las hojas quedan adheridas al así. Es señal, estas hojas adheridas a las ramas, es señal de que es pudrición tejana. Si fuera Phytophthora cinnamomi ya estuviera encuerado el árbol. Obviamente, después de 30 días con la acción del agua, del viento, queda defoliado totalmente el árbol. También es un patógeno muy importante. Es un mitospórico, Phimatotrichopsis omnivora, y es el rizomorfo que vimos cuando les enseñé las estructuras. Bueno, ¿cómo se controla? Pueden aplicar... Profe, ¿es de ramas o es de suelo? No te oigo. ¿El que causa la pudrición tejana es de rama o es de suelo? No, pudrición de raíz, aquí está. Pudrición esta es la raíz podrida. Aquí nos forma el rizomorfo. Cuando es una pudrición así homogénea, como la están viendo, es de suelo, así. Es totalmente de suelo. Cuando es por partes, como está aquí, es de ramas. Aquí llegamos a esta porque esta está adquiriendo mucha importancia. Los que sean de zonas mangueras, este hongo es el que está haciendo llorar a los mangueros también. Ataca mango mucho, ataca manzano, durazno, pero todos los árboles frutales en zonas tropicales, subtropicales. El control es muy difícil, se aconseja aplicar sulfato de cobre pentahidratado de 50 a 100 centímetros aplicándose en la raíz. 100 gramos para un año y así ahí viene con estiércol, ya les dije, es el mismo tratamiento que les platiqué para patógenos del suelo. Bueno, hay una mancha plateada en hojas de aguacate que viene siendo esta. El color aquí es café, pero al principio es plateado y nos quema la hoja. Es el género Mycosphaerella y el género Alternaria. Los dos nos causan quemados de hojas en hojas de aguacatero. Bueno, también mancha de chapopote, Phylacora gratísima, aquí la tenemos. ¿Sí? Es una mancha como si hubieran aventado chapopote. Estas son secundarias, no son tan importantes. Una bacteria, Pseudomonas, causa este tizón. Ojo, no es antragnosis, es un tizón, atizona totalmente la cáscara y la pudre. Es una bacteria del género Pseudomonas. Para controlar estas aplicaciones de sulfato de cobre, las 3 aplicaciones de sulfato de cobre. Y llegamos a las antragnosis de las frutas, enfermedades muy importantes en exportación. Le llaman antragnosis o viruela. Aquí está, chavos, antragnosis o viruela. Muy diferente a las otras que vimos. Es causada por Coletotrichum, varias especies, Coletotrichum glosporoides, Coletotrichum acutatum y boninenses. Causa este problema que es problema de exportación. Es la viruela negra, la que ustedes ven en su casa, y luego la pulpa se pudre de color negro. El hongo es un acérbulo que forma estos conidios, un acérbulo con espinas que forma estos conidios ovales. Es un mitospórico. La roña también es importante para productos de exportación.
Son manchas de color café, de apariencia corchosa. Vean, la otra era la viruela y esta es la roña. También un problema de exportación. Muy diferente los síntomas. Vean, la roña por esfaceloma per se, que es un hongo que también forma cérvulos. Entonces, fíjense bien, antragnosis, puntos negros hundidos, que pudre de negro la pulpa. La roña es un crecimiento café corchoso. Se presentan juntas en el campo, y son problemas porque dañan la calidad estética del fruto para problemas de exportación de aguacate. ¿Quién transmite ambos, la roña y la antragnosis? Insectos, como trips, ácaros, araña roja, eriófidos y chicharras. Entonces, al estar estos insectos en el fruto y en las hojas, nos están causando lesiones donde entra la viruela, esta es viruela, y esta es la roña. Entonces, la incidencia de roña es del 26% y de la antragnosis de un 40%, reduciendo el precio hasta en un 70%, y de plano, en las fronteras, los gringos nos las regresan con frutos con estos problemas de roña y antragnosis. Bueno, el viento también hace que entre el hongo, viento con arena hace que entre el hongo y nos forma síntomas de roña y antragnosis. Estos es un acérbulo de esfaceloma, un acérbulo con conidios ovales, sin espinas. Colectotrichum tiene espinas. Bueno, la fase sexual ni le hagan caso, no se presenta en México. Nomás la fase asexual, que es la fase de acérbulo. Esta fase del sinoe es la fase sexual, no se presenta en México. ¿Cómo lo van a controlar? Bueno, si ustedes quieren ser la antragnosis y la roña, con agua, con Bacillus subtilis y adherente. Hay que meterle adherente porque acuérdense que el fruto es totalmente ceroso. Para un manejo orgánico con Bacillus subtilis. Con un preventivo con calidra, pero si no lo quieren hacer ustedes orgánico, métanle sulfato de cobre, razón por la cual las huertas de aguacate todas están teñidas de color azul por el sulfato de cobre. Este es orgánico y sulfato de cobre. Preventivo, ahí está el sulfato de cobre pentahidratado, siempre con adherente para los frutos, con calidra, con eso controlan antragnosis y roña, las dos. Ahí está otra vez. Curativo con oxicloruro de cobre, cal micronizada, y aquí están las recetas. O ya quieren usar fungicidas sistémicos, usan el Bankit y Headline, que son estrovirulinas, pero con estos van a tener problemas de resistencia. Con el Bankit y Headline son estrovirulinas los dos. Las dosis no me interesan porque ahí están en las etiquetas. Bueno, hay otros problemas de pudrición de Phytophthora bemeri, véanlo, pero estos son en frutos que están pegados al suelo, Phytophthora bemeri. Y vean es sunblush. El sunblush es un viroide que ustedes cuando se han ido a comprar aguacates ven este síntoma. Sanidad Vegetal dice que no está este viroide. El sunblush, pero aquí está la muestra de que sí está en la región de Uruapan. Mancha de sol o sunblush por un viroide. Aquí no hay control, para esta no hay control. Bueno, anillamiento del pedúnculo que nos proporcionó este colega es causado por Colectotrichum, por Diplodia o por Phytophthora. Causa caída. Se controla con cobres, ¿sí? Entonces, pues hay que estar viendo los cultivos de aguacate para hacer aspersiones, cuidar no tirar flor, cuidar los cambios de clima para cuidar la flor y hacer todas las medidas que les dije para el control de plagas, ¿sí? Entonces, pues no hay conocimiento de agentes bióticos ni abióticos, por lo tanto, esta plática es muy valiosa, chavos, ¿sí? Entonces, hay que fertilizar. Les digo que el futuro ya es el fertilizar, encalar, hacer labores y aplicar estos productos de control químico para impedir que se presenten las enfermedades. Ya se los dije. Enfermedades abióticas, pues son factores climáticos, ecológicos, químicos y prácticas del cultivo. Insectos, pues trips, chicharras, pulgones, etcétera. Hielo de aguacate, chavos. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas para aguacate? ¿Quedó claro?
Si no estudian, no me van a entender, pero yo no me puedo esperar a que ustedes estudien. ¿Preguntas? Profe, disculpe, cuando es la intemperización, ¿se hace con un plástico transparente o negro? Sí, no, con un transparente para que entre el sol y los rayos del sol hagan el proceso de intemperación. Con el negro sí te sube la temperatura, pero no entra el sol. Con el blanco sí. Por eso los invernaderos son blancos, porque permiten la entrada del sol para que fotosinteticen las plantas. ¿Preguntas, chavos? Profe, ¿cómo se controlan los granos en las hojas del aguacate? ¿Perdón? Los granos en las hojas. Filácora con Benlate o Tecto 60 lo puedes controlar. 2 gramos por litro de agua. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas de aguacate? Bueno, Profe, mande. Sí, adelante. 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 ¿No me oyen? la viruela Sí, profe, sí lo escucho. Adelante. La viruela del aguacate también se da en cítricos. Sí, Bueno, también sí, es la misma. La vamos a ver en cítricos, en mango, en todos los árboles tropicales. Es la misma. Gracias. Sí, es la misma. Bueno, vamos a ver mango. Vamos a ver durazno. Vamos a ver durazno. ¿Sí? Durazno. Bueno, es una rosácea originaria de China y las pérdidas causan de enfermedad hasta un 80%. Aquí en México son los estados más productores, Zacatecas, Michoacán y Puebla. Se siembran 40,000 hectáreas y obteniendo 13 toneladas por hectárea. Principales enfermedades: la pudrición morena o momificación por Monilia fructícola, verrucosis por Tafrina deformans. Aquí parasitología son nombres científicos, chavos, ni modo. Roya, Transkelia discolor, tiro de munición, Gorinium beyerinqui, mancha negra del fruto Cladosporium, pudrición tejana otra vez, acuérdense que ya es Hematotrichops omnivorum, y la sinicilla esferoteca panosa. Son las enfermedades del durazno. Bueno, pudrición morena. Es Monilia fructícola, ataca a flores, brotes y frutos, ocasionando la destrucción de los mismos. Es cuando ustedes han visto frutos momificados en los árboles de durazno, es esta enfermedad. El agente causal es en su fase asexual, Monilia, y en su fase sexual, Monilinia fructícola. Aquí son ascas y Monilia son estos conidios en cadena, Monilia, estos conidios en cadena. Su fase sexual es este apotecio. Por eso les digo que tenía que enseñarles estructuras para que me entendieran. La fase sexual es invernante y fase asexual de verano. Síntomas. El síntoma final es este fruto momificado o las momias que quedan pegadas en los árboles. Al inicio de la infección causa pudrición de ramas y tizón de flores. Una vez que ya el fruto se formó, nos causa esta pudrición de color café. Es la misma que ustedes ven en su casa de post cosecha. Pudrición de color café con una gran cantidad de polvo, que es la fase asexual del género Monilia. El ciclo de la enfermedad: el hongo inverna como apotecio en el suelo y como conidios en los frutos. Al llegar las primeras lluvias del verano, estas son las ascas, absorben agua y los conidios infectan las flores, van a infectar las flores. Las flores se atizonan, se pudren y la infección pasa a las ramitas, esta pudrición, y de ahí consecutivamente a los frutos desde tamaño de canica hasta cosecha y post cosecha. ¿Quién? Esta fase, la fase asexual de conidios en cadena. Esta es la que mayor daño nos causa. Entonces, ¿en qué condiciones? Ahí están, 20, 25 grados y lluvias, muchas lluvias. ¿Cómo se controla? Pues podando ramas enfermas, enterrando el rastrojo mediante paso de rastra y barbecho, y para quitar inóculo primario y secundario. Para ya después, una vez que ya floreó el árbol, pueden hacer aplicaciones de estos 3 productos. Captán, de acción local.
Benomil de acción sistémica y el Robral de acción sistémica. ¿Cuándo? Tamaño de canica a las 3 semanas, luego a las 3 semanas. Ya ahí cubren hasta que está el fruto verde ya formado más o menos en tamaño de ciruela. Ahí vuelven a hacer estas 3 aplicaciones para sacar la cosecha limpia. O sea, en floraciones captan 3 semanas, 3 semanas, estos 3. Ahí más o menos cubren como 2 meses. Dejan un mes sin aplicar, al tercer mes de que ya está formado el fruto, vuelven a hacer estas aplicaciones previas a la cosecha para que vaya el material totalmente sano. Bueno, siguiente problema, tafrina deformans. Orden tafrinales es la verrucosis del durazno. Son ascas desnudas, ascas desnudas. Aquí están las ascas desnudas, chavos. Estas son las ascas desnudas. Ahí las están viendo. Los síntomas van a ser en brotes y en hojas, deformaciones de hojas y presencia de verrugas, como están aquí. En estas verrugas están las ascas desnudas. Hay formación de antocianinas de color rojo de las hojas y deforma totalmente a las hojas. Causa defoliación y daña principalmente los brotes tiernos. Se puede perder si no se hace una aplicación de cobre hasta un 90% de los brotes tiernos. Los frutos también son dañados deformándolos porque aquí están las ascas desnudas, deforman el fruto y no tienen valor comercial, poniendo también el color rojo, formación de antocianinas, chavos. El ciclo, el hongo inverna en ramas infectadas, de ahí pasa en la primavera a hojas y a frutos, condiciones 15 a 21 grados. Cuando ya está en ramas y frutos, se forman las ascas desnudas que reinfectan otra vez ramas y frutos cada mes. Esta enfermedad es fácil de controlar. Con una aplicación a base de cobre después de floración es suficiente para que no haya problemas. Ahí está, un cobre o cicloruro de cobre. El tirán ya no se usa, chavos, ya no se usa tanto, pero pueden usar una aplicación después de floración de oxicloruro de cobre o sulfato de cobre. Cenicilla, era un problema muy fuerte en durazno en México, la cenicilla. Ataca a tejido joven causando pérdidas de un 60%, afectando el desarrollo de plántulas recién emergidas en viveros. El síntoma de cenicilla, pues ya lo conocen ustedes, crecimiento blanco algodonoso sobre las cutículas de los frutos o de las hojas. El hongo en su fase sexual es esferoteca panosa y en su fase asexual son estos conidios, estos oidios que también ya vimos, conidios en cadena, típico de los ericifales. Los daños importantes son en los brotes tiernos, donde puede reducir reducir los brotes tiernos hasta un 70%. Ese crecimiento blanco algodonoso deforma las hojas, secan las hojas y de ahí pasa a los frutos, causando primero manchas de color rojo, se forma micelio blanco y deja totalmente sin valor comercial a los frutos. Es la cenicilla. El ciclo de la enfermedad es igual por los conidios, quedan en las yemas invernantes o en el rastrojo. Los conidios se activan en la primavera, se forman la fase sexual, ascas y ascosporas que absorben agua, forman conidios y los conidios nos van a... No les voy a preguntar ciclos porque es mucho para ustedes, chavos. Los conidios o los oidios, cada 5 días hay infección, pero métanle infecciones intercaladas. El control, no se compliquen la vida, chavos. Para cenicillas, simplemente mezclen Mancozeb más Folicur y no tienen problemas con cenicillas. Pueden utilizar azufres, pueden utilizar los triazoles, que es propiconazol, febunconazol, Baileton, pero acuérdense que los triazoles, todos estos son triazoles, nos crean resistencia. Para que no haya resistencia, mezclen un Mancozeb, que es de acción local, con el Folicur, que viene siendo el femuconazol, el Folicur, y con eso controlan rollas. Pero para el caso de durazno, un profesor del colegio sacó una variedad resistente, un profesor del colegio, que es la variedad diamante amarillo, variedad de durazno resistente a cenicilla. Y con eso se resolvió el problema de cenicilla en México, con esa variedad. Bueno. Siguiente enfermedad, la roña. Es la mancha negra o roña del fruto.
Se presenta en condiciones de lluvia, principalmente en frutos y en ramitas. El hongo es Cladosporium sp. Son estos conidios ovales. ¿Sí? Es fase asexual. Los síntomas son cánceres de ramas, como ven aquí, frutos sanos, frutos enfermos sanos, pero el daño más importante son estos puntos negros. Estos puntos negros a manera de roña, de ahí su nombre de mancha negra del durazno o roña del duraznero. Esto es lo más importante, se ve en épocas de lluvia cuando se está cosechando durazno. El ciclo de la enfermedad, el hongo inverna en ramas y en yemas invernantes, de ahí al llover absorbe agua, los conidios infectan las ramitas, los frutos y las hojas. Cada 9 días dura el ciclo, entonces hay que hacer aplicaciones de agroquímicos. En este caso no hay resistencia. ¿Qué aplicar? Aplicaciones de fungicidas, Daconil, Captan, Mancozeb, cualquiera de estos. Con 2 aplicaciones después de que amarre el fruto, se controla la enfermedad. Es más, si ustedes hacen control para la pudrición, café o la momificación de frutos, estos se controlan automáticamente. Tiro de munición, muy común en Chapingo, es el tiro de abscisión que les dije. Se cae la hoja, se cae el pedazo de la hoja donde hubo tejido de abscisión, afecta a brotes, ramas, flores, hojas y frutos. Pérdidas del 20 al 70%, tiro de munición. El agente causal es Corinium beyerinki, es un hongo, un mitospórico que forma estos conidios. Conidios tetracelulares oscuros. Es un Corinium beyerinki. Los síntomas en hojas, les dije, tejido de abscisión, manchas de color negro, se cae la hoja y quedan las hojas como si le hubieran dado un tiro con munición, con agujeros. Es el daño en hojas. Obviamente causa cánceres de ramas y gomosis. Este daño se presenta antes de que la planta brote. Pero son daños importantes porque mata las ramitas. En frutos, pues no hay tiro de munición. ¿Por qué no hay tiro de munición? Porque las manchas de color redondas con ácido abscísico quedan adheridas a la pulpa, pero hay manchas redondas, como están aquí, de color café, y a veces hay goma también en los frutos, gomosis de los frutos. Se controla con los mismos productos que controlan ustedes la roña o la pudrición café, con cobres, Daconil, Cinep. Con eso lo pueden controlar. Bueno, peral, rápidamente. Eso es poco lo que siembra en México, 4,000 hectáreas. Estos son los problemas. Roña, pudrición tejana que ya vimos, maldilachas, tizón por entomosporium, pudrición de raíz por roselinea y mancha plateada que también vimos en aguacate. Entonces, en pera, pues la roña. Esta es la fase sexual, es un pseudotesio, Venturina equalis, con ascas y ascosporas. Pero lo que nos importa más aquí es la fase asexual, que es del género Fucicladium. Los síntomas en hojas son estas manchas negras y este enroñado del fruto. Y causa cuarteadura de los frutos como si faltara agua, aunque haya temporada de lluvias. Son los síntomas de roña. El ciclo de la enfermedad, el hongo inverna como fase sexual en el rastrojo y como fase asexual en las yemas. Temperatura de 15 a 28 grados. Lluvias, es necesario lluvias. Llegan las lluvias, absorbe el pseudotesio, explotan ascas y ascosporas, se forman conidios y esos conidios nos causan las infecciones, estas infecciones que son fuertes en peral. El control con aplicaciones de cobre. La aplicación después del fruto de tamaño de canica de cobre es suficiente para controlar la enfermedad. Pudrición tejana. Mira, me quedé corto, miren lo que hice aquí. Afecta a 2.300 especies de cotiledóneas. Vean, aquí hay pudrición de raíz con rizomorfos y vean, las hojas quedan adheridas al árbol por mucho tiempo. Síntoma de que es Fimatotrichopsis omnivorum, pudrición tejana. Este es el rizomorfo que les dije, con sus crucetas. Esto donde se forma en las raíces y causa la pudrición de raíz. Aquí está la raíz podrida. Estos son los rizomorfos que se ven a simple vista. Hacen una preparación en microscopio y van a ver esto. Ahí están las hojas adheridas, típico de pudrición de raíz por pudrición tejana. El manejo ya se los platiqué, incrementar enemigos natural.
en el cajete del árbol. Maldilachas es un basidiomiceto, véanlo. Es un basidiomiceto. Todo esto blanco es el micelio del hongo. Se va por las ramas, se llega a las hojas, seca las hojas y deja como un hilacho a la hoja. Por eso le llaman maldilacha. Este micelio blanco también son rizomorfos blancos. Es un basidiomiceto. No es importante. Se presenta en huertas descuidadas, muy mal cuidadas, descuidadas. Ahí está el micelio blanco, el rizomorfo, seca totalmente ramas, hojas y frutos. Y no se hace control. El control sería tener huertas bien cuidadas. Y es todo, chavos, para durazno y peral en México y aguacate. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Todos esos tratamientos son similares para cualquier frutal, ¿verdad? Pero Sí, para las ¿cómo- enfermedades del follaje, sí. La respuesta es sí. ¿cómo, por ejemplo, nosotros calcularíamos las proporciones? Porque no creo que sean la misma, ¿no? Sí, debe ser una para... Por ejemplo, en el desierto. La dosis, todas las dosis, yo no me meto en dosis, porque todas las dosis vienen en las etiquetas de los productos. Pero tú tienes que utilizar siempre 3 gramos o 3 mililitros por litro de agua. Si es un árbol de copa muy grande, te vas a llevar como unos 30 litros de agua. Entonces tienes que meterle y haces tu conversión. Pero si es un árbol pequeño, a lo mejor te llevas 5 litros de agua. Entonces tienes que manejar bien tus dosis. Por lo general, para fungicidas son de 2 a 3 gramos o mililitros por litro de agua de los fungicidas. Ojo, en frutales siempre utilizar adherentes para aplicación del follaje, porque si no se lava. ¿Preguntas, chavos? ¿Preguntas? Bueno, yo empecé con estos cultivos. Si ustedes quieren que veamos un cultivo en especial, me lo dicen, porque yo tengo, el programa no marca cultivos, pero yo veo los principales cultivos de México. ¿Preguntas? ¿Es el café, profe? Y el café lo van a revisar. Sí, vamos a ver café. Y el plátano, el Pero banano. vamos a También. ver el maguey, Cacao, profe. Maguey no, pero si quieren lo vemos. por favor. Cacao, profe, y banano. ¿Cuál? Banano sí lo vemos. El Profe, tengo una pregunta. cacao. Cacao, Cacao y la papaya. pues si quieren lo Cítrico. vemos. Sí, La sí, cebolla. cebolla, todas las hortalizas importantes los vemos. Ya, papaya y cacao, profe. Si no lo va a ver. Si Está bien, me está interesa, bien. tengo por dos. Muy bien, ok. ¿Tienen preguntas? Así vamos a ver enfermedades, chavos. Profe, Mande. Profe, Yo hablando tengo una- de las aplicaciones... Ah, perdón. Adelante, no te oí. Adelante. Bueno, Hablando de las aplicaciones de esos, estaba viendo que en el de que se tienen que hacer, todos se tienen que hacer durante una fase fenológica de la planta o se puede aplicar en cualquier fase. no, en las fases fenológicas. ¿Cuándo vas a aplicar? Cuando está amarrado el fruto. En floración nunca porque tiras hojas, flores. Cuando ya está amarrado el fruto. Y luego, si es un problema muy fuerte, cada 3 semanas. Si no es problema fuerte, cada 40 días. Acuérdense, intercalando de acción local con acción sistémica. Intercalando para no crear resistencia. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Sobre... Es que hay un árbol forestal, de eso no va a dar ahora sí nada, ¿o sí? No, no de árboles forestales, no, pero mándame la muestra. Si está enfermo, yo te digo que sí que le agregues. Sí, porque No. bueno, es un... ¿Dónde me podría comunicar con usted para saber eso? leivamir13@gmail.com. Mándame las fotos. Gracias, profe. leivamir13@gmail.com.
Preguntas, chavos. Profe, Sí. usted al principio hacía mención del concepto de desinfestar y, bueno, creo que existe una diferencia entre desinfestar y desinfectar, entonces no sé Sí. cuál sería. Desinfestar es suelo. Desinfestar es suelo. Y desinfectar es dentro del tejido vegetal. ¿Sí? Yo no puedo desinfectar un suelo porque no hay tejido. El suelo lo desinfesto, o un sustrato, o una bodega, o cualquier otra cosa, yo lo desinfesto. El tejido vegetal lo desinfecto. ¿Está claro? Ok, profe, gracias. Pregunta, También, chavo. profe, no sé si se podría tocar el tema del cultivo de pitaya. Pitaya. Está bien. Está bien. Profesor, sí vamos a ver berries. Sí, al último, es la última clase berries. Sí. Ok, profe. Preguntas, chavos. Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces nos vemos el viernes. Entonces nos vemos el viernes.